Hola, bellas, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra reunión de compañerismo de este día miércoles. Soy Perla Isaías de Ecuador, acompañándolas para compartir lo que el Señor nos ha mostrado, nos sigue instruyendo y lo que ha hablado a nuestro corazón con respecto a la lección que nos toca estudiar el día de hoy, que es el capítulo 4 promesas del curso Moviendo Montañas. Voy a compartirles lo que el Señor ha hablado a mi vida con esta lección. Me puedo estar más que agradecida con mi amado porque sigue alimentando mi fe. Eh, Somos humanos, siempre digo, somos humanos y estamos expuestos a muchas ideas, palabras, situaciones que pueden llevarnos a quebrantarnos un poco en la fe. Eh, y una de las cosas que siempre agradezco a este ministerio es el hecho de que me ha enseñado, me ha guiado de una u otra forma a tener una relación íntima con el Señor. Y en cada situación que puedo enfrentar, saber que tengo la confianza y la puerta abierta de ir a mi amado y preguntarle, ¿no? Consultarle, buscar, escudriñar su palabra y esperar a que Él me hable con respecto a alguna situación. Eh, y lo precioso de todo este proceso es sentirse escuchado por el, y ver cómo el Señor simplemente va permitiendo ese hablar, ¿no? Que nos va hablando, nos va dando palabras y cuando llega la promesa. Y es maravilloso que cuando ya tenemos una promesa de parte del Señor, simplemente Él eh, nos pide ejercitar esa fe, ¿no? Yo tengo muchos procesos en mi vida, muchas situaciones que he enfrentado, sé que al igual que ustedes, muchos procesos que podamos pasar, pero tengo la bendición de poder compartir y de poder alabar su nombre y de decir, eh, que en momentos de flaqueza, de dolor, he abierto, he derramado mi corazón ante el Señor y de repente escucharlo hablar, escucharlo hablarme, ver cómo me da palabra, ver cómo calma mi corazón y ver cómo esas mismas promesas van siendo guardadas en mi corazón y ver con el tiempo hacia atrás, ver cómo eh, se van cumpliendo esas promesas, ver cómo el Señor me pidió que tuviera fe, que trabajara. eh, que buscar en mí lo que él deseaba que hiciera, y ver cómo poco a poco él iba cumpliendo cada promesa, iba cumpliendo su palabra, iba restaurando lo que decía que iba a restaurar, ¿no? Iba sanando lo que me había dicho que iba a sanar, iba a recuperar lo que me había dicho que se iba a recuperar en mi vida. Eh, Me da la sabiduría para compartir ahora que Dios es un Dios fiel, porque lo digo desde mi vivencia, lo digo desde lo que viví, lo digo desde mi proceso. Ver que el Señor es fiel y que podemos confiar plenamente en Él. Creo que esa es una de las bendiciones de este proceso, de poder atravesar por esos momentos difíciles que todos podemos atravesar, pero atravesarlos de la mano del Señor es algo que realmente es totalmente diferente, nos cambia la vida y nos transforma y nos permite conocer quién es el Señor para nosotros, ¿no? Eh, en cuanto a la lección, nos dice que la lección se llama promesa, ¿no? Y me encanta porque puedo repasar aquellas promesas que aún no puedo ver en el ámbito terrenal, pero que están dadas en el corazón de mi amado, está, como dice la lección, en su corazón, querer ofrecérnosla, poder que nosotros podamos disfrutar de aquella promesa, ¿no? Pero también nos muestra algo bastante importante que me llamó la atención, dos puntos importantes precisamente en la lección, aparte de que todo lo que comparte la autora de sus procesos y de cómo el Señor le enseñó por medio de ciertas pruebas que tuvo que atravesar.
la belleza de su verdad y del poder de la fe en cuanto a sus promesas, me encantó. Hay dos cosas que el Señor me mostró, y quiero compartirlas con ustedes. El uno es la importancia de no sentirnos fuera de su gracia, ¿no? Creo que a veces, muchas veces el orgullo nos lleva a pensar que no merecemos eh, las bendiciones del Señor, todo lo que el Señor quiere bendecirnos, todo lo que el Señor anhela darnos o nos tiene preparado darnos. Y nos lo perdemos simplemente porque a veces somos tan orgullosos de pensar de que esa salvación está en nuestras manos o de creernos quizás no lo suficiente mente dignas de poder recibir una bendición del Señor, ¿no? Y fue muy revelador para mí porque no lo había visto tan claro, el hecho de que eso puede ser realmente bueno, es un impedimento en realidad, ¿no? Esa falta de humildad, pero no había relacionado que el hecho de a veces sentirnos indignas, porque todas hemos caído fuera de la gracia del Señor, pero en la sangre de nuestro amado Jesús hemos sido otra vez captados, abrazados por esa gracia, y no me había dado cuenta que esa falta de humildad quizás no nos dejaba abrazar por completo esa gracia maravillosa, ¿no? Que el Señor nos da, y de que no es algo que tiene que ser por nuestro propio mérito. Las bendiciones, las promesas que Él nos da, las promesas cumplidas que Él nos da, no fueron hechas por nuestro, no fueron dadas por mérito propio, por mérito humano, porque hice bien o hice mal algo. Es su misericordia y es aprender a abrazar esa gracia sobreabundante de entender de que nosotros podemos estar totalmente dispuestas a recibir esa gracia del Señor, ¿no? Es un trabajo que de repente a mí me costó algún momento eh, darme cuenta porque no lo había visto de esa manera, pero el Señor, como en todo, nos sigue limpiando y nos sigue instruyendo de maneras maravillosas. Entonces, llamó mucho mi atención porque ha sido una parte que a mí en lo personal me costó entenderla, ¿no? Y por otro lado, otra parte de la lección también nos habla un poco sobre, yo lo relacioné con la duda, porque como nos dice en Romanos 4 que habla sobre que Abraham ignoró la imposibilidad de que él tuviera un hijo porque él vio su condición física, ¿no? Su condición de años, de que ya no tenía quizás la vitalidad de la juventud, ¿no? Pero él incluso, aunque la consideró, no lo ocultó, no se hizo el loco, no miró para otro lado, no, él constató esa realidad, pero aún así, ante este hecho, él determinó anclarse en la fe, fortalecer la fe y creer en las promesas que el Señor había dado, ¿no? Porque el Señor es mucho más capaz de cualquier cosa. Y creo que también que a este punto, hasta a este punto donde Abraham estuvo trabajando en fe por aquella promesa, ya Abraham había pasado algún tiempo conociendo del Señor, ¿no? Habían pasado muchas cosas en su vida donde vio la fidelidad del Señor y comprendía y analizaba entre las dos caras. Por un lado, él veía su imposibilidad física, la edad, ¿no? Todo esto, y por otro lado, veía lo que el Señor había sido para él. Entonces, él ya conocía al Señor para entender y comprender que fiel es el que hizo la promesa. Entonces, me encanta, agradezco al Señor por esto. El Señor quizás sabía que aunque hubiera sido pequeño o estaba algo que no entendía muy bien en mi mente, yo necesitaba esta lección para reafirmar lo maravilloso que es el poder de la fe y el poder comprender muchas cosas de las cuales uno tiene que dejarse también para comprender que nada de esto, de sus bendiciones, son por mérito propio, sino por obediencia, por amor y por convicción de que el Señor nos está guiando a un punto específico, ¿no? Y de también ser obedientes y de escuchar su voz conforme Él nos vaya guiando. Entonces, eso es lo que quería compartir de todo lo que el Señor me estaba hablando con respecto a esta lección. Eh, no sé si nos pueda compartir Ana, bienvenida, no sé si puedas compartirnos lo que el Señor te ha mostrado. Bienvenida. Hola Ana.
no nos puedes compartir. Le voy a dar el paso a Viera. Viera, querida, bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, Viera, Bueno, te escuchamos. ¿si me escuchas? Ah, bueno, Y listo. que el Señor te Eh, llama a la bendición. Les cuento que no leí completamente la lección, leí una parte, pero esta parte me fue como, ¡oh, Dios mío! Sí, creo que al igual que a ti, Perla, en mi caso yo me sentía completamente, les cuento que es una cuestión de que Dios está trabajando conmigo, completamente indigna. O sea, yo decía, bueno, Dios mío, si se da bien, si no, total, no lo merezco. O sea, una cosa así, como que, total, no lo merezco. Y eso, y leer esta lección fue tan confrontativa en ese punto, porque es básicamente sí, es decir, bueno, sí, yo no lo merezco, significa que me lo gano por mis obras. Y creo que Dios en un versículo dice esa parte, que no es por obras, sino por fe. Entonces, últimamente es algo que también Dios me ha llamado, que no es lo que tú hagas, porque yo de verdad que se estaba volviendo una carga para mí, era de que si yo fallaba, soy la peor, no sé si les había pasado. Eh, y creo que en este caminar uno quiere como ser perfecto, o sea, hacer las cosas bien, hacer como para que todo se dé, pero estaba cayendo en eso de que era por obras y no era por su gracia. Entonces, creo que a Dios le duele eso también, le duele de que creamos que nosotros podemos hacer algo para merecer sus promesas. Y no, o sea, Él da sus promesas es porque es su corazón dándonos a nosotras. Y creo que es como decía una parte, Erin, es como cuando uno es mamá y sus hijos, pues yo cuando tuve a mi hija, yo quería darle todo a mi hija, o sea, bendecirla con todo. Eh, y pienso que me hubiese sido, bueno, mi hija nunca me habló ni nada, pero pienso que me hubiese sido muy doloroso si mi hija hubiese rechazado algo de lo que yo le hubiera dado. Entonces pienso que Dios también es igual. De lo poco que leí también, me llamaba mucho la atención las veces en que uno puede incluso perderse de bendiciones. No creo que de sus promesas, pero sí de bendiciones. De bendiciones que provienen de Él, porque como Él nos quiere dar todo, uno las pierde precisamente por creerse que uno es indigno o por el orgullo, porque también puede ser orgullo el hecho de que uno crea de que es por las obras de uno o algo así. Y eso también me llamaba mucho la atención de las bendiciones que uno puede perder porque uno básicamente pierde la fe. O sea, cuando uno cree que es por obras, pierde la fe. Entonces, bueno, eso es lo que quería aportar. No sé. Gracias, Viera, por compartirnos. Y es una lección muy maravillosa. Espero que la sigas leyendo en el transcurso del día o cuando el Señor te guíe. Habla mucho a nuestro corazón, a nuestro interior, nos lleva a analizarnos mucho. Y como bien dice, si bien es cierto, eh, las bendiciones que el Señor quiere darnos, que está en su corazón amoroso darnos, eh, no son por obras, no son un premio a nuestras obras. Sí es importante recalcar que es necesaria la obediencia para recibir eh, esas puertas abiertas que el Señor nos ha prometido en cuanto a muchas bendiciones en nuestra vida, ¿no? Eh, Creo que aquí la condición más importante es la del corazón. Por eso creo que todas hemos pasado por un proceso o todas están empezando a conocer este tipo de procesos. ¿Qué es eso? No es un viaje, ¿no? Siempre hay etapas y hay momentos. Y una de las etapas más importantes dentro de este viaje creo que es conocer al Señor. ¿Quién es el Señor para Ana? ¿Quién es el Señor para Viera? ¿Quién es el Señor para Sol? ¿No? ¿Quién es el Señor para usted? Una cosa es que yo le cuente desde mi perspectiva y usted conozca quién es el Señor para Perla.
pero para mí, ¿quién es? ¿No? Entonces, ese es el proceso más hermoso de todo este viaje, el conocer al Señor, porque cuando uno ya empieza a conocerlo como alguien íntimamente personal, como un buen amigo, como un esposo, como un novio, eh, uno empieza a cuidar que sus acciones no afecten a la persona que uno ama y que uno conoce, ¿no? Esa es la relación que el Señor nos lleva a tener con Él. El sentido de obediencia se lo hace por amor, ¿no? Por respeto, por honrarlo, por cuidar nuestra relación para que nuestra relación no se dañe, ¿no? Ahí cambia totalmente la perspectiva. Incluso hay una parte de la lección, hay un párrafo que dice que lo importante de comprender que el Señor desea tener piedad por cada uno de nosotros es que nuestro corazón tiene que anhelarlo a Él, ¿no? Porque Él murió para darnos algo, ¿no? Entonces podemos descansar en sus promesas porque nuestro corazón está anhelándolo a Él, no a la promesa. El problema es cuando anhelamos más la promesa de lo que lo anhelamos a Él. Entonces, sí suele ser esa parte importantísima de que no solo se trata de promesas, de que no solo se trata de bendiciones terrenales, ¿no? De lo que deseamos obtener de su mano, sino de lo que deseamos de él, lo que deseamos, lo deseamos a él, ¿no? Exacto, como dice Viera, uno lo hace para no causar dolor al que se ama, totalmente. Creo que todas tenemos aquí relaciones en nuestra vida que deseamos cuidar, que deseamos honrar, que deseamos que sean relaciones bendecidas y todavía abundantes y muy cuidadas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de relación real que el Señor nos lleva a tener con Él y nos lleva a cuidar y trabajar también en nuestro corazón para comprender cuáles son esas bendiciones y relación que Él quiere tener con nosotros. Entonces, le quiero dar el paso a Sol, no sé si nos pueda compartir algo sobre lo que el Señor le ha mostrado. Sol, bienvenida, no sé si nos puedas compartir algo. No hay problema, Sol. Muchas gracias por escribirnos. Bienvenida al compañerismo. Eh, Creo que eres nueva en nuestro compañerismo, si no me equivoco. He faltado un par de compañerismos, entonces creo que es la primera vez que te veo aquí. Bienvenida. Estaremos felices de seguir contando contigo, con tu presencia, que puedas también compartirnos en las próximas sesiones sobre lo que el Señor te muestra, sobre lo que el Señor habla a tu corazón, y que también nosotras podamos ser bendecidas con la forma en que el Señor te ha instruido, ¿no? Entonces, no sé si Ana puede hablar ahora o no puede hablar, que creo que también es su primera vez aquí en el compañerismo. Bienvenida. Si no nos puede compartir algo que el Señor nos haya listo, aquí nos escribe, no puedo, no hay problema. Bella, bienvenida, bienvenida a nuestro compañerismo. Eh, lo importante de que en la semana estudiemos nuestras lecciones también para poder darle espacio al Señor que nos hable y nos instruya por medio de su palabra y por medio de cada una de las situaciones que nosotros estamos atravesando. Él siempre habla, su voz siempre se escucha cuando estamos caminando de su mano y de su palabra, y estas lecciones que tienen mucha palabra del Señor también saben cómo instruirnos y hablarnos al corazón mientras vamos avanzando en nuestro viaje. Entonces, Ana y Sol, bienvenidas a nuestro grupo de compañerismo. Las esperamos también el día domingo para que puedan, si desean, compartir o unirse como el día de hoy como oyentes. En todo caso, gracias por estar aquí. Bellas, en cuanto, para continuar hablando sobre la lección, no te preocupes, Sol. En cuanto a la lección, quedémonos con eso, ¿no? Hay una lección maravillosa que ahorita el Señor me recordó, que está en cómo ser bendecida. Creo que es la lección 5 de cómo ser bendecida. No recuerdo en este momento el nombre,
pero es una lección muy bonita que creo que también debería tomarse de la mano con esta lección de promesas y se las voy a dejar para que la busquen y la lean juntas. Porque esta lección de aquí, no recuerdo cómo se llama, pero nos habla también de la importancia de buscar al Señor con todo nuestro corazón para estar totalmente seguras de que Él nos ha dado una promesa y luego de que Él nos ha dado una promesa, poder comprender que uno de los grandes enemigos, como dice también esta lección, es la duda, ¿no? Entonces, también nos muestra cómo aclarar esa pequeña duda de Dios me dio no, o Dios no me dio esta promesa. Y que creo que es bastante importante porque todas pasamos por eso, por esos momentos de quiebre, por esos momentos de prueba, por esos momentos en que las cosas no salen como pensamos que el Señor nos dijo, ¿no? Pero tener esa claridad de mente, de corazón, guardada y anclada y entender que nuestro Señor es fiel nos va a ayudar a seguir persistiendo como lo hizo Abraham para alcanzar su promesa, ¿no? Entonces, Bellas, creo que por el momento es lo que puedo compartir con ustedes, alentarlas a mantenernos firmes sin dudar en esa fe que el Señor ha plantado en nuestros corazones. No, un versículo que me encanta, siempre me ha encantado, es que está en Hebreos 10 que dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Me encanta, porque esa pequeña frase habla simplemente de una persona que conoce quién es el Señor. Cuando una persona conoce quién es el Señor para él, íntimamente y personalmente, nuestra forma de ver la vida cambia completamente, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de vivir la vida, de disfrutarla, de abrazar esa vida abundante que el Señor nos ofrece, cambia completamente. Entonces, bellas, por el momento quiero dejarlas con eso, agradecerlas por su presencia, agradecerles que si tienen en algún momento del día, Ana y Sol, que el Señor les habla a su corazón y quieran compartir algo, les animo a que lo compartan por medio del audio en el grupo, también para saber lo que el Señor les habla, ¿no? Y nosotros también ser bendecidas con lo que el Señor les muestra y les enseña. Ok. Eh, Sol nos dice que hace unos días le pidió perdón a su esposo y él le confesó algo. Buscará al Señor. Sol preciosa, en medio de nuestras crisis, porque yo lo viví, nuestros esposos pueden decir que nunca nos amaron, que nunca, pues, no sé, pueden decir mil cosas. De lo que yo recuerdo en algún momento que me dijeron es que creo que en realidad nunca me amó, ¿no? Entonces son cosas que a mí me quebraron, yo entiendo por lo que estás pasando, pero a mí el Señor me llevó a preguntarle por él, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor piensa de esa relación? En realidad, yo escuché sus palabras, las palabras de mi esposo terrenal, sus actitudes también a veces nos hablan mucho, y empezar a creer que esa actitud o esas palabras es la verdad absoluta es uno de los grandes errores. Eh, una de las cosas que me encanta compartir y que compartí hace unos días con una gran amiga que está pasando por una situación muy difícil es el hecho de que nuestro Dios es un Dios vivo y siempre está esperando a que nosotras acudamos a Él y le demos un espacio para orar en nuestras vidas. Yo sé lo que el mundo nos dice, yo sé lo que nuestros amigos nos pueden decir, yo sé lo que la sociedad nos pueda decir, que si no, si te han dicho cosas duras y si realmente demuestra que no te quiere, está bien separarse. Eso nos dice el mundo. Pero ¿te has tomado el tiempo de preguntarle a Dios qué quiere para tu vida? Es lo que yo le dije a mi amiga. El divorcio es una condición que afecta no solo a ti como persona, que te va a influenciar de alguna manera,
sino a tu familia, a tus hijos, si tienes hijos, no a la familia, a tus amigos. Es una red que se expande y es necesario que meterse intensamente con el Señor y preguntarle directamente y sin soltarlo, Señor, ¿es tu voluntad restaurar este matrimonio? Porque muchas veces en medio de las crisis, en medio de sobre todo estas crisis matrimoniales, las personas pueden decir cosas que no son verdad, que están influenciadas por sus emociones, que están influenciadas por sus sentimientos y que están influenciadas por las condiciones actuales de vida que están teniendo, por los problemas. Muchas veces por zafarse del problema, porque ya no quieren seguir viviendo con ese carga, con ese problema que tienen, quieren ya cortarlo de raíz y simplemente cerrar ese capítulo de su vida y zafar, ¿no? Y empezar a vivir de otra forma, pero se han detenido a pensar qué quiere el Señor, qué es lo que desea el Señor con esa vida que estoy teniendo, con esta situación que estoy enfrentando. Simplemente deténgase y pregúntele. Eh, el Señor la va a guiar, el Señor la va a instruir, el Señor le va a dar palabra. Qué hermosa bendición el haber pedido perdón a su esposo, si fue de todo corazón, si fue con la convicción del Espíritu Santo y con la convicción de la palabra del Señor que la guió a hacer eso, ¿no? Es importante, es un paso importante. Eh, y muchas veces hay algo que tenemos que tener en claro, que el pedir perdón, ¿no? No implica que estemos necesitando el perdón de esa persona, sino que el perdón es más bien una declaración de arrepentimiento genuino ante el Señor, sin importar o que nos influya demasiado si la persona nos perdona o no, o si la persona de repente nos dice cosas duras como nos comparte Sol, ¿no? Ahí viene el corazón, ¿no? El corazón que tiene que estar preparado para el Señor. Y conforme el Señor nos vaya guiando y sabemos que si lo hicimos y si quizás recibimos una respuesta dolorosa que no hubiéramos querido tener o recibir, sabemos que nuestro consuelo y nuestro descanso está en Señor, te obedecí, pedí perdón como tú me lo dijiste y me regocijo en eso, porque sé que estoy siendo transformada. Y entender, querida Sol, de que este proceso es un proceso de transformación, donde sencillamente nos deshacemos como las personas viejas que fuimos y estamos siendo transformadas por palabra nueva del Señor. En medio del sufrimiento hay transformación para bien. Hay mucha bendición para bien. Y algo con lo que deseo dejarte es que el Señor sabe por lo que estás pasando. Para Él no es ajeno tu sufrimiento, para Él no es ajeno tu miedo, para Él no es ajeno el dolor que estás sintiendo de perder todo y que todo se está saliendo de tus manos. No es ajeno para Él. Pero muchas veces tenemos que pasar por ciertas situaciones para que Él nos transforme. Y el Señor es más que capaz de transformar cualquier situación de un momento a otro. Aunque no lo parezca, como bien decía la lección también, de un momento a otro Él puede hacer que las cosas cambien. Él no está sujeto al tiempo. Quizás uno piensa, Señor, ha pasado tanto tiempo, Señor, yo ya luché, Señor, yo ya lo hice, Señor, yo ya trabajé y de repente empezamos a ponerlos ese límite de tiempo, ¿no? Ya superó mi límite, hasta aquí llegué. Lo sé porque yo lo he dicho, lo sé porque yo lo he pasado. Pero ahí es cuando, en lugar de hacerle caso a nuestra carne, ya nuestro corazón empieza a ser atraído por el Señor y me derrito ante el Señor y le digo, Señor, aquí estoy, aunque no quiero hacerlo, aunque ya me cansé de hacerlo, Señor, aquí estoy. Y el Señor se encarga de refrescarme, de consolarme y de darme palabra para convencerme de que estoy caminando por el camino que Él desea que camine. Este proceso no es fácil. Este proceso se lleva de la mano del Señor porque en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. En nuestra carnalidad no se logra. Nuestra carnalidad tiene que ser muerta para que viva en nosotros Cristo, para que viva en nosotros su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda obrar por medio de las condiciones y de las situaciones difíciles. Cuando alguien nos lastima y la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser agradables, ¿verdad? Bendecir.
Eso no lo podemos hacer con nuestra fuerza, eso no lo podemos hacer con nuestra carne. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotras para que nosotras podamos dar la otra mejilla cuando nos golpeen, cuando nos exigen más de lo que nosotros queremos dar. Necesitamos del Espíritu Santo para poder dar la milla extra, para extender aquello que el Señor, que nos quieren arrebatar y nosotros coger y darle algo más adicional a lo que nos están pidiendo. Es duro, porque yo lo he vivido, yo entiendo lo que se siente vivir en eso, pero no se puede, no se logra que no está el Señor y el Espíritu Santo tomados aquí en nuestro corazón, anclados para que nosotros podamos hacerlo. Y como repito, querida Sol, es importantísima una relación con el Señor, una relación con el Señor. Si usted tiene una relación con el Señor, el obedecer va a ser mucho más fácil porque usted está teniendo una relación con alguien que ama y que la ama y que usted no va a querer lastimar y lacerar ni lacerar esa relación por querer de repente desquitarse en una carnalidad, ¿no? Que puede ser un arrebato muy natural. Por eso en nuestros compañerismos, en este ministerio, algo que he aprendido también y que me encanta, que Viera lo sabe, que creo que ya lo he compartido antes, es que nunca debemos dejarnos vencer por nuestras emociones. Nuestras emociones no determinan la realidad que el Señor está obrando en su vida. Sus emociones no determinan la realidad o la veracidad de lo que está usted quizás viendo o o lo que quizás llegó a sus oídos en ese momento. No deje de llevarse por las emociones. Las emociones son una de las primeras cosas que nosotros tenemos que dejar a un costado y empezar a tomar la palabra del Señor y a caminar conforme a su palabra. Su palabra nos dice que su palabra es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que defendernos de muchas cosas que vienen a nuestra mente y que nuestra batalla es en nuestra mente y que debemos pelearla constantemente con su palabra, sacando murmuraciones o cosas que la sociedad nos ha plantado en nuestra cabeza, irla sacando con la palabra del Señor. Es una batalla bastante compleja al principio, pero con el Señor nada es imposible. Y lo más hermoso de todo esto es que Él siempre nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Entonces, en esa esperanza vivimos y en esa esperanza confiamos. Entonces, con eso ya Viera, sí, diga. Yo había colocado en el chat la lección de cómo ser bendecida, que creo que era a falta de nada. Y quiero complementar un poquito lo que estabas diciendo, la parte de las emociones. Una de las cosas pues que nuestro amado nos ha estado enseñando a todas las que venimos aquí, ya sea la primera vez, o sea que ya tengamos tiempo aquí, es que básicamente una cosa es lo que nosotras sentimos. A veces nos sentimos indignas, mal, rechazadas, abandonadas, nos podemos sentir culpables, y obviamente si hay pecado nos vamos a sentir peor. Pero lo importante es buscar su palabra. Entonces, en el caso, pues no solamente para Sol, sino para todas, buscar qué es lo que él quiere decir en esa situación específica que estamos atravesando cada una. En el caso tuyo, Sol, bueno, estás atravesando por eso, que es una situación difícil. Creo que todas hemos pasado por ahí, que cuando me pedimos perdón, no podemos también olvidarnos de que el enemigo también está con ganas de llenarnos la mente de cosas que no son tan bien. Entonces, siempre tenemos que ir a donde nuestro Dios, nuestro amado Señor, y preguntarle Él qué opina de la situación. Créame que uno pregunta y Él responde. No, pero es que yo soy nueva, yo soy pecador. No importa, no importa si uno llega a donde Dios y le dice, Dios mío, tú sabes que yo he pecado, te he fallado, te pido perdón por lo que he hecho. O sea, digamos que si uno tiene ese corazón humilde ante Dios y uno le dice, Dios te va a responder si tú preguntas, Dios te va
a sanar si tú le dices, Dios, es tu voluntad sanarme. Dios te va a hacer, te va a responder cualquier cosa, no importando la situación. Si está en nosotras el humillarnos ante Él y en buscar siempre lo que Él tiene que decir para nuestra situación. Entonces, pues bueno, como decía Perla, no es un camino fácil porque pues te estamos en la carne. Es así, pero con Dios, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, es literal, para Dios no se asusta con transformarnos, Dios no se asusta con transformar nuestra situación, Dios no se asusta con lo, cómo vengamos ni cómo estamos, Dios no se asusta por eso. Entonces, tener en cuenta eso, o sea, que lo que estamos viendo, lo que está pasando, lo mal que de pronto nos podamos sentir, Dios no se asusta con eso si nosotras llegamos a él. Pues eso era lo que quería aportar. Gracias, gracias Viera por compartirnos lo que el Señor te puso en el corazón. Y sí, es verdad como dice Viera, estamos peleando una lucha espiritual metidas en una cárcel. Y eso nos hace quizás también tener dudas, patalear de repente. Estamos hechos de carne, pero tenemos a nuestro amado. Él nos dijo que nos dejó el Espíritu Santo por algo, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos de Él, de su mano, y entender algo muy, muy importante que todas aprendemos aquí, que Él es el admirable consejero. Y Él es el único, como nos recordaba Viera, el único que puede decirnos en su vida, usted va a ir por este camino. Este camino en su vida es el que le corresponde, el que le beneficia, el que le va a traer bendición. Nadie más que Él. Ni yo, ni Viera, ni Ana le podamos dar algún consejo o una dirección de dónde seguir. Lo único que le podemos seguir, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, recurra a Él, aférrese a Él y verá cómo le va a empezar a hablar a su corazón y le va a mostrar el camino que Él quiere que siga. No se deje vencer por las emociones, aférrese de la palabra de Él. Entonces, con eso, bellas, quedamos, ya se nos va a acabar el tiempo. Bendiciones para todas. Esperamos contar con ustedes, con su presencia y con sus testimonios y con todo lo que el Señor les ha hablado el día domingo, en nuestro compañerismo dominical, con la misma lección para que podamos compartir un poco más con otras damas también. Entonces, muchas gracias, que sigan teniendo una semana muy bendecida, que el Señor las llene de su poder, de su sabiduría y de su amor, y que nos siga sosteniendo y que nos siga alentando. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de hoy. Cuídense mucho. Chaito, bendiciones. Bienvenidas sean todas a nuestro compañerismo de restauración dominical. Es un placer poder tenerlas aquí con nosotras hoy, que vamos a seguir continuando, vamos a continuar con el capítulo 4 del libro Moviendo Montañas. eh, con ustedes, mi persona, Jewel Daniel en Nicaragua. Y les recuerdo que estaremos compartiendo una promesa o testimonio o cómo Él nos habló a través de esta lectura en relación a nuestra vida. Eh, Hoy, para comenzar, voy a darle el paso a Minda, para que comparta con nosotras. Hola, buenas tardes. Bueno, este, para mí fue un poco difícil, poder asimilar este capítulo de las promesas. ¿Por qué digo un poco difícil de asimilar? Porque algunas veces, titubeo en mi esperanza. No es que dude de que Dios pueda hacer realidad sus promesas, porque yo sé que Él es capaz de hacer todo aquello que podamos quizás imaginar. Pero muchas veces eh, siento que es algo el enemigo que no es eso, que mi corazón se desanima. eh, y digo, pues Señor, quizás ha pasado tanto tiempo en una promesa en particular, y yo digo, bueno, Señor.
o siento que en mi corazón Él coloca no otro deseo, porque sus promesas nunca cambian, sino que me hace como que este sentir me hace como que no desviarme, no buscar lo contrario a esa promesa, pero sí como que ya me olvidé de esa promesa y de repente tengo una lucha en mis pensamientos, ¿verdad que sí? Tengo una lucha en mis pensamientos con mi corazón y con la promesa que Dios me dio. Entonces, yo a veces me río y le digo, Señor, es tan difícil para mí porque a veces me confundo. ¿Por qué digo me confundo? Porque yo digo, ok, suelto la promesa porque sé que está allí, Dios está trabajando en ella, pero siento que la suelto tanto que ya como que no quiero esa promesa, como que no estoy esperando esa promesa. Y de repente, ejemplo, me voy a poner este ejemplo que me trajo a la mente, la restauración de mi hogar. Yo no estoy casada legalmente y yo decidí confiar en el Señor. Él me lo prometió. Pero llega un momento en que ya no estoy buscando la restauración y si empiezo a orar, supongamos por un esposo para mí, viene a mi mente el papá mismo. Aunque yo no quiero, no es que esté aferrada a él ni nada, pero llega a mi mente el pensamiento, es él. O sea, que empiezo a orar por un esposo terrenal y todo esto, entonces yo, Señor, que esté en tus manos, se me viene de una vez la imagen de él. Y no puedo pensar como que en el esposo que él tendría para mí. Y me ha pasado con otras promesas también que él me ha hecho y quizás por el tiempo que he pasado, entonces yo las he soltado o las he soltado porque he confiado en mi amado que él está al control de que les va a hacer y tengo esa luz. Entonces hay una parte que me gusta mucho que habla aquí la escritora que dice eso, que ay, se me perdió, la tenía por aquí apuntadita, que decía que nos perdemos de su bendición, nos perdemos de su bendición porque, o sea, es como ese padre que es cuando ella habla del regalo que le dio a su hijo para el regalo de boda, que ellos rechazaron, ¿sí? Entonces, ese dolor, entonces yo muchas veces siento eso, que yo rechazo como que las promesas que mi amado me ha dado, y no porque quiera, sino porque es como que quizás no tengo la firmeza necesaria para mantenerme allí. Y entonces viene otra vez este juego de pensamientos de que, y si rechacé era lo que Dios quería, y si yo solté y Dios si quiere eso, sí. Para mí, me confrontó mucho este capítulo de promesas porque Él toma tiempo para hacer, que las cosas sucedan, porque su tiempo no es el mismo que el de nosotros o porque todavía no estamos preparados para recibir esa promesa. Y quizás él siente que ese dolor, quizás no, él siente ese dolor porque él dirá, o sea, te estoy preparando y tú vas a buscar algo más porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Entonces me habló mucho por ese lado el Señor, yo le decía, wow, Señor, de verdad, yo no dudo, no dudo de tu poder, no dudo que tú lo hagas. Dudo es de quizás de mi fe, vamos a hablarlo así. Dudo de mi fe por creer que ya, o sea, quizás pasa mucho tiempo, pero es como que si el corazón se desalentara, o quizás pienso que no va a pasar, y entonces me desvío y no sé cómo orar, no sé cómo entregarle, entonces prefiero decirle, Señor, tú estás a cargo, tú estás en el control, pero sé que eso es como ser una mujer de doble ánimo y eso a él le lastima. Y entonces quizás pierdo muchas promesas por no mantener esa firmeza como nos habla el primer versículo, ¿verdad? Que dice que mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa. Entonces, cuando leí este capítulo, yo dije, wow, Señor, creo que me he titubeado muchísimo en esa esperanza de confiar en que tú lo harás. Quizás no se ha dado porque, bueno, no es el tiempo, porque tú necesitas trabajar o porque así tú lo quieres, quieres probarme para ver cuán firme estoy. Entonces quería compartirles eso. No se trata de él, se trata es de mí, en lo que él está haciendo en mí, porque yo sé que él es grande, que él es misericordioso y que sobre todo él cumple lo que promete, porque él ha sido fiel conmigo, él ha hecho muchas cosas en mi vida que me ha prometido y las ha cumplido. Entonces, bueno, mis amadas, eso era lo que les quería compartir, que me dejó este versículo hoy.
Gracias, Samantha, por compartir con nosotros. Y cuando mencionabas de la duda y que no dudamos de nuestro amado, sino que dudamos de nosotras mismas. Eh, y siento que a veces también me pasa y pasa eso porque me hace falta pasar más tiempo con él y a veces nos pasa a muchas que nos sentimos en el momento que nos alejamos, aunque sea un poco de él, empiezan a venir esos pensamientos negativos que nos hacen dudar, porque empezamos a pensar en nuestra propia fuerza y no en la fuerza que el Señor nos da, que es la que viene de Él. Pero cuando soltamos todo, como mencionabas, y dejamos esa promesa en su mano por completo, le damos el control a él. Entonces, a veces como que sentimos, como mencionas, que ya no lo queremos, pero no es que ya no queramos esa promesa, sino, como mencionabas también, le hemos dado el control a nuestro amado. Entonces, nosotras nos ponemos tan llenas de su amor, empezamos a disfrutar de esa vida abundante que Él nos da en todas las diferentes áreas de nuestra vida, que ya no sentimos la necesidad de lo que el mundo nos ofrece o de lo que podemos o creíamos que necesitábamos de un cónyuge, porque tenemos a nuestro esposo celestial y Él nos llena de todo y con todo. Entonces, veía creo que a todas nos pasa de vez en cuando y por eso es que llamamos a la oración, porque nuestra fe, a veces pasan cosas que sentimos que nuestra fe empieza a titubear, como decías, pero no es que ya no tengamos fe en nuestro amado, es simplemente las pruebas por las que pasamos y son pruebas que Él permite que pasen porque sabe que necesitamos eso para fortalecer nuestra fe. Entonces, tengamos en cuenta y presente que Él siempre está ahí y que todo lo que pase, Él está ahí incluso y está con nosotros solo esperando que le abramos nuestro corazón y tengamos presente que esa promesa que Él nos ha dado, Él la va a cumplir en su tiempo, cuando Él sabe que estamos preparadas para disfrutarlo y no lo dejemos perder. Gracias otra vez, Aminta. Lisa, ¿puede compartir? Hola, queridas, soy Lisa en Costa Rica. Sí, esta lección, este, tiene tanta enseñanza y precisamente yo le digo al Señor que yo veo las montañas tan altas, mis montañas, pero yo sé que Él, pues tiene su tiempo perfecto para que vayan cayendo, ¿verdad? Poco a poco esas montañas. Y como dice la lección, también a veces uno, o me siento también, Señor, de verdad estoy haciendo las cosas bien. Y como dice la lección, son pensamientos que el enemigo los pone, de que no somos dignas del amor del Señor o que no somos dignas de que las promesas de Él se cumplan. Y entonces es buscar más de Él y dejar de que yo le digo, Señor, ayúdame a quitar los pensamientos del enemigo de mi mente y ayúdame a verte más a ti, a llenarme más de ti y no ver todas las montañas que están a mi alrededor, sino solamente verlo a Él, porque como decía Minta, Él siempre va a cumplir Él siempre va a cumplir las promesas y todo está en su tiempo. Lo que pasa es que nosotros queremos como que todo se haga ya, como que todo sea rápido, pero Él tiene un tiempo perfecto para todo. Yo sé que Él pues va a ir cayendo las montañas una a una, ¿verdad? Aunque a veces las veamos tan altas o tan grandes, Él es el único que nos las puede ayudar a derribar y arrojarlas al fondo del mar. Entonces, este, seguir llenándome de Él, seguir abrazando cada palabra, cada promesa y ese amor que Él tiene por mí, ¿verdad? Este, saber
que sí soy digna de su amor, no por mí, sino por su misericordia, ¿verdad? Que Él es el que ha tenido la misericordia para perdonarnos, para amarnos y mostrarnos un camino nuevo. Entonces, eso quería compartirles, ¿verdad? Y como decía la lección, muchas veces somos nosotras las que ponemos los pensamientos negativos, no es el Señor, es el enemigo. Entonces, la única manera de vencer es llenándonos y ocupando nuestro tiempo en Él. Y Él ha hecho cosas tan maravillosas y me ha abierto un camino nuevo. Y es maravilloso poder sentir esa presencia del Señor y saber que es nosotros, que nos ama y que aunque las montañas sean gigantes, Él está ahí acompañándonos y Él no va a dejar que esas montañas nos aplasten, sino que Él va a abrir el camino. Entonces eso quería compartirles hoy a ustedes. Gracias, Lisa. Gracias por recordarnos que Él es el que nos abre los caminos. Eh, que debemos buscar más de Él a diario, que esa sea nuestra necesidad y veamos que no hay ninguna montaña muy grande para Él, que de su mano veremos esas montañas derrumbarse en su tiempo, como mencionabas, que se moverán si es necesario. Y si Él quiere que las subamos y que las pasemos, también Él hará que eso ocurra de manera que las dejaremos atrás de nosotras. Y ya hemos aprendido que no busquemos o no volvamos a ver hacia atrás, que eso ya lo dejamos allá, que sigamos de la mano de Él. Y Él nos va a ir abriendo caminos nuevos y mostrándonos cómo en cada viaje nuevo que emprendamos, Él va cumpliendo nuestras promesas, cositas que a veces em, se nos ha olvidado o que simplemente la pensamos, pero nunca le pedimos. Y de repente vemos que eso se cumple y sonreímos y podemos decir que sabemos que solo fue Él, porque fue algo que nunca externamos, fue algo que nunca ni siquiera le pedimos, pero que Él hizo que pasara y, y nos hace entender que Él está pendiente de cada cosita que tenemos en nuestro corazón, Él sabe que lo queremos, pero que Él nos lo va a dar cuando Él sabe que estamos preparadas para recibirlo. Gracias una vez más por compartir, Lisa. Y le voy a dar el paso a Lina. Lina puede compartir. Bendiciones, soy Lina en México. Pues sí, confiar en nuestro amado, como decía Aminta, a veces esas voces exteriores quieren venir a atacarnos, ¿no? Y yo creo que es lo más constante que puede haber, porque el enemigo nunca se va a quedar tranquilo. Porque también me ha pasado, pero lo lindo de mi amado es que con los testimonios que luego leo en el animador, o cuando leo su palabra también es la que me anima, ¿no? A volver a concentrar mi mente en sus promesas que Él me ha dado, porque es lo único que nos puede mantener firmes, ¿no? Y como dice su palabra, que nos mantengamos firmes, eh, sin fluctuar, algo así. Eh, y yo creo que la única manera es alimentarnos de las verdades de nuestro amado, ¿no? La otra vez me pasaba que yo vi unos videos que no tenían nada que ver, ¿no? con la palabra del Señor y se quedó esa pregunta en mi cabeza, ¿no? De cómo es que muchas parejas resultan que nunca se separan, ¿no? Y no tienen a nuestro amado, ¿no? En su vida. Y hay muchas diferencias de edades. Yo sentí que eso, en lugar de acercarme a mi amado, no me ayudó, sino me sacó muchas interrogantes, ¿no? Y batallé, pero le tuve que preguntar al Señor y Él volvió a poner mis pies sobre su palabra, ¿no? En no enfocarme en lo que no es,
que tenga que ver con Él, porque nuestro caminar en Él es por fe, ¿no? Y que aunque hemos pasado diferentes circunstancias, todo es con el propósito de que nosotros le conozcamos, ¿no? Que ese es el propósito de que nosotros creamos que existe ese Dios maravilloso que nos quiere salvar de todas las cosas que traen destrucción, ¿no? Y que al final no nos van a traer vida eterna. Aunque tristemente muchos se vean que viven bien, no están hallando una vida, ¿no? Eterna en nuestro amado celestial. Y era lo que mi amado me enseñaba a pesar de mi desobediencia, de ponerme a ver lo que no debí ver. Y es lo que me ha hablado también acerca de, en cuestión a lo que estoy viviendo con mi hijo el mayor. Y fue tan lindo, mi amado, que hasta me permitió tener un sueño, donde en el sueño yo, lo único que recuerdo es que yo me recordaba de los hijos de Erin, y que yo de los hijos de Erin decía, así como los hijos de Erin fueron bendecidos por Dios, también mis hijos son buenos hijos, ¿no? Y mi amado me recordaba que yo tenía que hablar bendiciones sobre mis hijos y declarar lo que a lo mejor el enemigo quiera ahorita en este tiempo robarme, ¿no? Porque mi hijo, el mayor, está teniendo muchas preguntas acerca de Dios y está batallando en esa área, pero que yo con mis palabras no lo destruya, sino que yo lo edifique, sino que yo hable bendición sobre él y que yo hable que aunque mi hijo tiene esas luchas internas, yo diga que él es de Dios y que él es bendecido y que él es obediente y que él es prosperado en todas las áreas, ¿no? Conforme a lo que la palabra de mi amado dice, porque dice que nosotros tenemos también mucho poder en nuestra lengua. Así que yo le agradezco a él su paciencia conmigo. Como decía Lisa y Aminta, es por gracia, es por su amor inagotable que nos tiene en su mano y que nos seleccionó, porque dice que antes de que naciésemos, ¿no? Él pensó en nosotros. Es por su misericordia que estamos aquí. A veces esas voces nos quieren hacer creer que nosotros somos eh, no sé, desdichadas, ¿no? Por lo que pasamos, pero no, más todo lo contrario, somos afortunadas porque fueron estas pruebas las que nos trajeron al conocimiento de nuestro amado. Y es triste que muchos no le conozcan, pero por gracia nosotros, pues ahorita estamos en él y vamos avanzando con su ayuda y con su fortaleza. Así que yo le agradezco y sé que su palabra es la que me mantiene en la fe para seguir creyendo por fe lo que el enemigo una y otra vez quiera robar, pero no lo va a lograr porque nuestro amado sabemos que ya venció en aquella cruz y nosotros nada más tenemos que seguir adelante y seguir esperando. Creo que eso es lo que yo puedo decir. Bendiciones. Gracias, Lina. Me recordaste muchas cosas con todo lo que compartiste. Eh, pero como mencionaste, que alimentarnos de su palabra es lo que nos va a mantener fuertes y también agrego lo que nos va a mantener creyentes, porque tenemos que recordar todo lo que Él ya ha cumplido. Muchas veces nos centramos en lo que queremos, en eso que sentimos que necesitamos y no tomamos el tiempo para agradecer lo que ya tenemos y todas las bendiciones y promesas que Él también ya nos ha cumplido. A veces ni volteamos para decir gracias, sino más quiero y quiero y quiero, y pido. Pero tomemos ese tiempo para decirle al Señor gracias por donde me has traído hoy, por donde estoy hoy, porque todo lo que hemos experimentado en esta vida es lo que nos hace lo que somos hoy. Haberlo conocido a Él a través de cada cosa que nos ha pasado ha sido nuestra bendición, porque sin eso posiblemente no estuviéramos aquí hoy. Eh, Mencionaste de lo que vistes y la pareja.
que no conocían del Señor, pero que se habían mantenido juntos y que, bueno, en mis palabras, a nuestra vista, todo estaba bien. Y es como cuando comparamos la vida que está en el mundo y que es del mundo y la vida que vivimos en el mundo, pero que la vivimos para el Señor. Entonces, las cosas se verán diferente porque se están viviendo de una manera diferente. Me acuerdo en uno de los recursos que he leído y recientemente lo volví a leer, que decía que nadie que vive en pecado puede vivir en paz. Y aunque los veamos juntos y están bien, si no están siguiendo al Señor, sabemos que van a haber cosas que estén pasando que, que no son de Dios. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, que si no tenemos a nuestro Señor en medio de nuestro matrimonio, en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, las cosas no van a ser buenas, no van a darse de la mejor manera, tal vez a la vista del mundo, pero a la vista de quien nosotros estamos siguiendo, a la vida que nosotros queremos tener, esa vida abundante y esa vida eterna. No se puede lograr si no estamos cumpliendo con lo que son los principios que Él nos pide, nos llama a vivir. Y lo de hablar bendiciones para nuestros hijos. Gracias otra vez, Lina, por recordarnos eso, que es algo que creo que, no creo que sé que es que lo que necesitamos. Muchas veces, y lo digo por experiencia, inicialmente cuando comencé este viaje por mi crisis matrimonial, yo pensaba más en mi dolor. Mi niño tenía 2 años, pero yo solo notaba que a mí me dolía y pensaba que él no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero los niños se dan cuenta, no importa qué tan jóvenes son, ellos se dan cuenta, ellos también sufren. Y yo oraba mucho, pero simplemente por mi crisis matrimonial. Pero ¿y qué pasaba con mi bebé? ¿Y qué pasaba con mi casa en sí, mi hogar? O sea, eh, es un viaje en la cual, por ejemplo, vamos en un bus, pero nosotras vamos tan dolidas que solo nos fijamos en nosotras y ese asiento donde estamos. No nos fijamos que hay otra gente alrededor de nosotras en ese bus que también va en ese viaje, que posiblemente se van a estar quedando en otros destinos, pero que también están en un viaje, que están viviendo situaciones que a la simple vista no se ve, pero que también sabemos por experiencia nosotras que aunque las otras personas no estén viendo, también están sufriendo algo. Entonces tenemos que orar y declarar para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos e incluso para las mujeres que conocemos que están pasando situaciones difíciles. Tenemos que orar por ellas y hacer declaraciones en el nombre del Señor y con su palabra para que para que ellas o las personas en sí puedan ver cómo el Señor va a obrar en su vida. Y esas preguntas, Lina, que tiene tu hijo, yo creo que mi hijo es pequeño y me hace preguntas también. El Señor le va a contestar cada uno de diferente manera, porque a veces nosotros no tenemos respuesta para ellos, pero Él es el que sabe todo y el que todo lo puede. Y por tanto, Él les va a dar su respuesta de su manera y a su manera para que ellas puedan entender. Am, Porque sin Él, pues no hay paz y no hay vida eterna. Por lo tanto, tenemos que buscar de Él en cada cosa. Gracias una vez más, Lina. Y quiero compartir con ustedes lo que Él me habló cuando lo leí. Eh, a mí soy Joel en Nicaragua y a mí me llamó la atención esta frase cuando leí la lección. Am, siempre, bueno, siempre nos muestra algo. Eh,
Como a mí se me ha estado viniendo pensamientos negativos, como decíamos, del enemigo y cosas que me hacen dudar en que si en realidad, eh, como decía Minta, llegará a pasar lo que yo quiero que pase y no porque dude del Señor, sino porque dudo de mí misma, porque como dice la lección, que me siento indigna, a veces siento que no merezco que el Señor me vaya a dar lo que ya me ha prometido y sabemos que eso no viene de Él. Dice la frase en la lección, debemos aferrarnos a la esperanza que decimos que tenemos y no permitir que nada la modifique o la cambie a menos que nos roben mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Y no dudo que ya haya dejado yo que el enemigo me robe algunas bendiciones por haber dejado que sus mentiras lleguen a mi mente. No les voy a compartir un poco de lo que he pensado y es que em, la he oído, no es algo que haya confirmado que sea o que sepa que es cierto, pero que la otra mujer de mi cónyuge le tuvo un hijo recientemente. Eh, entonces, a mí se me viene a la mente que ahora las cosas están peor y que son más difíciles de que cambie o que vuelva a su hijo. Y no es tanto a mi persona, porque como decía Minta, he llegado, a veces llegamos a un punto que sentimos como que ya no queremos cierta promesa, pero no es que ya no la queremos, sino que Él nos llena de su amor, que ya no sentimos esa necesidad de ella, pero lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y cuando Él sepa que nuestro corazón está preparado, y está completamente lleno de Él, de manera que no vamos a sentir necesidad de otra persona o de otra cosa, entonces Él hará que ocurra esa promesa. Entonces, a veces yo he pensado que no estoy lista, aunque el Señor decida que Él ya vuelva, yo siento que no estoy lista, que sigo siendo de una actitud que aquí le decimos pesada, que no es igual a antes, desde una manera diferente, pero aún así. Em, y que si hay personas que llegan a pensar que no les gusta cómo soy, entonces posiblemente a mi cónyuge tampoco le vaya a gustar cuando decida volver a hablar con nosotros. Entonces, son pensamientos que he permitido, que a veces permitimos que el enemigo nos mienta y empezamos a permitirlo porque empezamos a jugar con ese pensamiento y a veces llegamos a creerlo. Y ahí empezamos a perder fe, a debilitar nuestra fe e incluso a dudar, que ya sabemos que la palabra nos dice que si dudamos de Él, que no esperemos nada. Entonces, sé que no estoy dudando del Señor porque de Él yo estoy segura, pero cuando empezamos a permitir que el enemigo juegue con nuestra mente, empezamos a dudar de nosotras mismas. Empezamos a poner mente en los pensamientos negativos y no en la palabra y en las promesas que Él nos ha dado. Pero cada vez que ahora que me siento indigna, y más cuando lo leí hoy, pongo en mi teléfono mis canciones y tengo una canción que, pues más de una que me encanta, pero la palabra de esa canción siempre me llega al alma. Y cuando siento que se me viene ese pensamiento de indigna y oigo esa canción me recuerda que todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer es por la gracia de nuestro amado Señor y por su amor. No tiene que ver nada con nosotras, porque nosotras nada podemos hacer sin Él. Él desea tener piedad de nosotras,
Y por tanto hay que creer en su palabra, creer en su promesa y saber que en su tiempo Él hará que cualquier cosa que nos haya prometido se dé. Esperar en Él, pero que mientras estemos esperando, disfrutemos ese tiempo con Él, agradeciéndole por todo, lo bueno, lo malo, lo que vemos, lo que no vemos, porque estamos confiadas de que Él está obrando en nuestra vida, sabiendo que Él no miente, que no tiene preferencia y que lo que ha hecho por otros también lo va a hacer por nosotras, que sus promesas son siempre sí, que Él los cumple porque Él es fiel. Entonces, así como a veces llegamos a imaginar lo peor, inmediatamente demos un clic y recordemos que nuestro Señor es el que es en quien nosotras confiamos. Por tanto, vamos a imaginarnos lo mejor y vamos a creer y asegurar que esa promesa que Él nos ha dado pasará, que Él la cumplirá y que mientras Él la vaya a cumplir, nosotras vamos a seguir disfrutando de nuestro tiempo a solas con Él, fortaleciéndonos en su palabra y en su amor. Y por tanto, quiero cerrar con esta promesa que también está en la lección y que ya la han compartido ustedes también cuando hablaban, y es de Hebreos 10:23, que dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Entonces, si decimos que tenemos fe en Dios, cuando hablamos con otras personas, hablamos del Señor y de la fe que tenemos en Él, entonces tenemos que mantenernos firmes en ello y decir, Él lo hará. Si dicen, pero yo no miro nada diferente, no te preocupes, Él lo hará. Yo sé que Él lo hará, porque nuestro amado es fiel y Él nunca, nunca nos ha quedado mal, nunca me ha quedado mal y nunca lo hará. Entonces, profesemos lo que es, lo que sentimos, lo que sabemos de Él, que Él nunca, nunca nos ha sido infiel y que nunca lo hará. Bueno, bellas, eso quería compartir con ustedes. Eh, y bueno, ya estamos cortas de tiempo también. Quiero agradecerlas entonces por habernos acompañado, por haber compartido como el Señor les ha hablado y invitarles a estar con nosotros el próximo miércoles con un nuevo capítulo de un nuevo otro recurso que le estaremos compartiendo a través de Telegram. Que tengan bendecido comienzo y todo el resto de semana y nos vemos el miércoles si el Señor quiere. Chao, chicas, gracias. Chao. Bendiciones. Chao, gracias a todas. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye.